Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Que el Señor le bendiga. Acá estamos en un día de mañana, de semana, que es raro, pero a veces lo tenemos. Cada tanto. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la maldición de la higuera seca. En realidad, nuestro hermano va a traer una meditación sobre eso. Así que bueno, te dejo, hermano. Gracias, Carolina. Saludamos al Facu que está ahí. Y a todos los que nos ven y nos escuchan. Vamos a estar meditando una porción que está en Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Aquí está hablando Jesucristo. Vamos a leerlo todo y después vamos a leer cada versículo. Dice la palabra, Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Esta es la porción que vamos a estar meditando. Entonces vamos a ir versículo por versículo ahora. Versículo 18 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Bueno, aquí está hablando Jesucristo, ya sabemos. Él es el que tuvo el hambre. Él estaba en Jerusalén, perdón, estaba en Betania. Y después volvió a Jerusalén. Porque él estaba antes en Betania. Él viajaba entre Betania y Jerusalén, porque él no pasaba la noche en Jerusalén, se iba siempre a otro lugar. Porque ahí no podía estar mucho, porque siempre lo querían apedrear los fariseos, entonces tenía que estar viajando. Y en uno de esos viajes se halló con esta higuera, pero él tenía hambre. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús era un ser humano como nosotros, que le daba hambre. Porque hay falsas doctrinas de que Jesús era un ángel, un espíritu, que Jesús como era Dios, no podemos compararlo con él porque era Dios. Y no, él era un hombre, verdadero hombre. Y en esta ocasión tuvo hambre Jesucristo. Entonces, que podamos reconocer que nuestro Señor Jesús fue un hombre que padeció hambre, padeció sed. Todo eso, esas cosas que nosotros padecemos algunas veces, Él también la padeció. Porque por eso es que Él se compadece de nosotros, porque Él padeció lo mismo. Entonces ahí tuvo hambre Él. Entonces dice el versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces, ¿qué es la higuera? Es una planta que lo que da es un fruto, son los higos. Son comestibles. Eso es lo que es una higuera, por si acaso alguien no sabía. Es un fruto que no es muy común en esta parte del mundo, en América. Por lo menos aquí en República Dominicana no hay planta de higuera. Nunca he visto eso. Esas son plantas que más se dan allá en el Medio Oriente y esos lugares. Aquí no. Pero da ese fruto llamado higos. Que eso sí, yo he visto que se vende en los supermercados higos y mermelada de higo, que es costosa porque es un producto importado. Entonces, esta era la planta que Jesús estaba viendo y quería sacar higos para él comer. Entonces, el Señor esperaba ya. El Señor, sabemos que es Dios y lo sabe todo, pero en este caso, Él quería hallar alimento en esa higuera. Porque como ser humano que Él era, cuando uno ve una planta y tiene hambre, está buscando su fruto. Entonces, vemos ahí que el Señor también, en esa parte vemos su gran humanidad, que Él esperaba hallar comida en esa planta. Después dice que la maldijo. Señor,
La maldición que él dio fue que jamás nazca fruto de ti, dijo él. Y vemos que la higuera sufrió la maldición que le dijo Jesús. O sea, la higuera se secó. La higuera ya no iba a dar fruto más porque se secó, es decir, murió. Entonces, ¿qué es todo esto? ¿Por qué eso está escrito aquí? Bueno, hay varias enseñanzas. Una de ellas es la fe, pero otra es que la higuera es símbolo de Israel. Siempre has dicho que la higuera es símbolo de Israel y por eso eso es una enseñanza que nos da a nosotros de qué es lo que le pasó a Israel en el tiempo de Jesús. Vamos a ver un pasaje que Jesús da en Lucas, donde él da una parábola sobre la higuera. En Lucas capítulo 13, dice Lucas 13, versículo 6, parábola de la higuera estéril. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Se parece mucho a lo que le pasó a Jesús. Vino buscando fruto y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces aquí vemos más detalladamente que la higuera es Israel, ese pueblo de Jerusalén, Judea, o sea, los judíos en general, que Jesús tenía ya 3 años predicándole, anunciándole el evangelio, que se arrepientan, el reino de los cielos había llegado, y ellos no daban fruto de arrepentimiento, no se convertían realmente. Algunos creían por los milagros que él hacía, pero no había ese fruto de arrepentimiento. Nada más eran unos pocos, en comparación de todo el mundo, todos los judíos, eran unos pocos que le seguían a Jesús. Nada más eran los 12 discípulos, 12 apóstoles, perdón, algunos discípulos que le seguían, las mujeres que le seguían, pero en general no eran tantos que lo seguían a él. Entonces no habían tantos frutos en esa higuera, por lo cual el Señor la quería cortar, pero la iba a dejar un poco más hasta que viera a ver si daba o no daba, y sabemos que al final no dio porque fue destruida Jerusalén y tuvieron que dispersarse los judíos, y hasta ahora no ha sido la misma. Israel no ha dado fruto todavía, entonces no está seca porque no hay fruto para con Dios. Entonces esto es lo que significa la higuera en este punto. Entonces hay que tratar de evitar ser como Israel. Tenemos que dar los frutos del Espíritu Santo que están aquí en la Biblia. Están la santidad, la justicia, el amor, el gozo, todos esos frutos tenemos que darlo porque Dios siempre está demandando de nosotros el fruto. Nosotros siempre se nos compara con plantas en las metáforas. Por eso es que es importante que demos fruto. Por ejemplo, el Salmo capítulo 1, Salmo 1, versículo 3, dice, empieza como dichoso el varón, bienaventurado, etcétera, etcétera. Y después dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ven cómo se hace la comparación de nosotros como árboles que deben dar su fruto a su tiempo? Israel no dio su fruto. Por eso fue secado, maldito, y ya no da más fruto. Pero nosotros, como cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, estamos aptos para dar frutos que glorifiquen a Dios. Entonces, nosotros sí tenemos que dar fruto. Tenemos que evaluar nuestras vidas a ver si es verdad que estamos dando los frutos que dice aquí la palabra. De nada sirve decir yo soy cristiano, yo creo en Cristo, y estar sin amor, sin gozo, estar sin santidad, sin justicia. Eso de nada sirve. Por eso es que cuando alguien dice ser cristiano, tenemos que ver
¿Dónde están los frutos del cristianismo de esta persona? ¿Dónde se ven los frutos? Si no hay fruto, no es cristiano. Por eso dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos que discernir bien cuáles son los frutos que se está dando. Porque el árbol que no dé fruto será cortado. Así que eso es la primera enseñanza de este pasaje. Volviendo a Mateo 21, en el versículo 20, dice, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Bueno, los discípulos se maravillaron porque eso es algo sobrenatural, que una higuera se seque de repente. Entonces, ahí vemos también el poder de Jesús. Vimos su humanidad, pero también vimos su poder, que con su palabra hace que lo imposible se vuelva posible. Tenemos que ver, Jesús, por un lado, fue un humano, pero también fue Dios, el Hijo de Dios, que tenía el poder para hacer las cosas con su palabra. Y después dice el versículo 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Aquí Jesús les invita a ellos a tener fe, sin dudar. Entonces, lo de secar la higuera y lo de mover los montes, que son cosas imposibles para el ser humano, nos enseña Dios que para Él no hay nada imposible. Es decir, no es que nosotros vamos ahora a estar secando plantas y estar moviendo montes con la fe. Eso no es. La enseñanza que Jesús nos quiere dejar es que no hay nada imposible para Dios. Que si le pedimos algo a Dios con fe, pero algo que sea verdaderamente necesario para nosotros, que sea de valor para nuestra vida, no vanidades, hay que pedírselo a Dios sin dudar, sabiendo que Él tiene el poder para hacer todas las cosas. No hay imposible para Él. Entonces, no podemos dudar del poder de Dios. Cada vez que vayamos a hacer algo, a pedir en oración, no podemos estar dudando, porque esa es la enseñanza de aquí. Nada es imposible para Dios. Dios todo lo puede. Entonces, eso es una fortaleza grande para nuestra fe. Y el versículo 22 dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí, una enseñanza muy importante también, que es que la fe va acompañada de la oración. Porque por ahí anda la doctrina de la superfe, de que tenemos la fe, lo declaramos, lo recibimos, lo creemos, pero no hay oración verdadera, no hay ese sometimiento a Dios, no hay ese pedir a Dios creyendo, clamando, humillándose delante de Dios, no hay eso en muchas iglesias. Y hablan de que tienen mucha fe, de que tenga su fe. Entonces, no es así, es en oración, porque en oración es que nos vamos a poner rindiéndonos nosotros ante Dios, sometiéndonos a la voluntad de Él, es que vamos a recibir las cosas. Porque si no sería algo de nosotros mismos. Si empezamos a decir, mi fe, yo lo confieso, yo lo declaro. Así no. Tiene que ser que Dios es que nos lo va a dar en oración, petición. Así que eso es muy importante, mantenerse en oración. Y nada, hermanos, hasta aquí este mensaje que lo queríamos hacer muy corto. Voy a dejar que los hermanos Omar y Carolina, si quieren aportar algo a este tema, lo puedan hacer. Adelante. Así es, muy bueno, hermano. Sí, me estaba haciendo recordar, ¿no? De esta, como decís, esta doctrina, ¿no? De yo lo declaro, ¿no? Que como que nuestra palabra tiene poder, porque se agarran de algunos versículos, ¿no? Y en realidad no es así. El único poder es de Dios. Y Él es el único que con su palabra puede hacer o no algo, no nuestra palabra, ¿cierto? Entonces, eso es una falsa enseñanza. Después también otra cosa que me vino a la mente, yo entiendo lo que quieren decir. Dicen, la oración, a ver qué te parece, la oración tiene poder. Y en realidad, si bien en parte es como que uno dice, sí, está bien eso, pero en realidad el poder es de Dios, no es en sí la oración. ¿Entendés? O sea, es
cuando uno ora y conforme a su voluntad, bueno, con fe, entonces Dios se puede manifestar. Pero en sí la oración por sí sola no tiene poder, porque hay gente que toma eso, ¿no? Como que, no, es la fe y es Dios el que tiene el poder, Dios es el poder. Es como también esa que dice, la fe mueve la mano de Dios. Dice, otro, ¿no? Y en realidad, nosotros no vamos a mover nada, porque Dios no quiere mover, por más que oremos, que no sé, porque si oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer, porque Dios tiene el poder, pero nosotros no vamos a manejar a Dios con la oración. ¿Entendés? O sea, porque parece que nosotros podemos manejar a Dios. Entonces son frases que en parte pareciera que tienen, ¿cierto? Como algo de verdad, pero no es tan así, ¿cierto? Bueno, eso quería decir. No sé, Omar. Sí, que habla de una actitud de oración, porque Claro. dice que el versículo 22, todo lo que pidáis en oración, Claro. o sea que acá Jesús es Dios y pudo hacerlo al instante, ¿no? Que se secó la higuera. Pero acá habla también de una constancia en la oración, por algún motivo, orando, entonces dice que creyendo lo recibiremos. Uh-huh. O sea que puede ser que en un momento sí tengamos que nos surge algo, que se me rompe el auto en medio de la ruta y bueno, y Señor, me ponga a orar ahí y bueno, y Dios con su misericordia me puede contestar ahí, me puede dar como me ha pasado, te da una luz para reparcharlo, arreglarlo y seguir viaje hasta donde yo pueda arreglarlo, ¿no? Hay situaciones que necesita que el Señor te ayude pronto, muy pronto. Y otra vez uno está orando por algo y bueno, está orando, ¿cierto? Orando con fe, creyendo que lo va a recibir. Es importante, si siempre pedí creyendo, porque la Biblia dice, si lo pedí dudando, no va a recibir nada. No va a recibir. Así es. Bueno, no sé si querés decir algo más, si no, vamos finalizando. Amén, así es, que estemos siempre en oración, que no nos dejemos engañar por estas falsas doctrinas de la confesión positiva, decláralo, confiésalo, y que estemos siempre dando frutos que glorifiquen a Dios. Porque Él, si somos rama del Señor, Él va a estar buscando fruto de ellas. Entonces recordar eso. Recordar también la parábola de la vid y los pámpanos. Está muy relacionada también con esto. Claro. Así que eso, recordar la palabra de Dios y seguir en oración. Así es. Bueno, gracias y paz, que el Señor les bendiga. Pueden contactar con nosotros en la página del Facebook. Ahí está todos los medios de contacto. Hasta la próxima. Gracias y paz. Gracias.